Pregunto, Juan, reaccionó con creo que es un Chems, ¿no? ¿Estás ahí, Fernando Sandoval? Sí, ingeniero, aquí estoy. Me imagino que tu reacción sí, bueno, sí es la misma que tenés no, yo creo que no es una reacción, sino algún comentario, me imagino, ¿no? Pero no sé qué, qué es lo que hice, ingeniero. No estoy consciente de la situación. Sí, no, no es una reacción, fíjate que aparece el perrito que tenés en tu foto de portada, aparece ahí como que hubieras reaccionado o hubieras escrito algo. Pero no, ingeniero, no, nada que ver, no dije nada. Muy bien, no, no, no se preocupen, si lo estoy preguntando no es para atacar a alguien o a ver qué pasó, sino por si había alguna situación, poderlo. Bueno, ahora ya cambió Pinto la carita por una sonrisa, ¿no? Bueno, veamos jóvenes, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Como todavía la plataforma no está activa y viendo que hay 89 cuando deberían de ser 99 personas, yo no sé si algunas personas que están en los listados, si alguien ya los revisó, no se encuentra o no va a estar en la clase o se haya recesado, no sé si ustedes saben algo, pero bueno, hay 90, yo creo que va a ir creciendo. Lo que vamos a hacer es que primero voy a presentarles el programa del curso rápidamente, porque hoy tenemos que empezar ya con los temas. Lastimosamente el tiempo es muy corto y hay una situación. Si ustedes vieron el calendario, hay algunas actividades de asuetos que caen precisamente los días viernes y las dos actividades caen día viernes. Yo no sé si las dos se van a tomar como actividades de asueto o solo una, todavía no he confirmado eso. Pero independientemente de que sean las dos o que sea una, el problema que tenemos es que cae en día viernes y eso nos acorta los números de periodos que tendríamos disponibles. Entonces, dada esa situación, vamos a tener que ir adelantando y aprovechando cada espacio para poder ir cubriendo los temas del programa. Por cierto, mucho gusto a los forestales que por hoy, después de muchos años, tengo la oportunidad de compartir con ellos una clase. Cuando yo ingresé a la escuela en el 2012 y empecé clases con los peritos agrónomos y forestales en el 2013, 14, 15, 16, hasta el 2016 todavía les di clases yo a los forestales. Después ya se dio la división, pero el día de ahora se me asignó nuevamente a los forestales, entonces bienvenidos, espero que podamos recibir un curso que sea de su agrado y cualquier situación pues obviamente la pueden comunicar. Con el tema de la plataforma todavía no tengo asignados los cursos, lamentablemente es una situación que siempre se da, pero paralelo a que se activen esos cursos en mi cuenta, voy a crear una clase de Classroom, ¿sí? Pero necesito que estén todos para poder activarla. Entonces, ahorita después de presentarles el programa, les voy a mandar un cuestionario, me llenan ese cuestionario según los datos que ahí se solicitan. Únicamente necesito que me pongan su nombre completo. Ojo, y se los voy a explicar de todos modos después. El nombre completo es primero apellidos, le ponen coma y luego nombres. Se los estoy diciendo al revés. Entonces, pero eso es lo que les pido. Les pido número de teléfono, les pido correo electrónico y les pido la sección en la que ustedes están. Esa base de datos a mí me sirve para comunicarme con ustedes. ¿Por qué? Porque las pruebas parciales y el examen final los vamos a realizar por medio de Classroom, así como lo hemos estado trabajando. Con la mayoría de ustedes ya trabajamos porque igual tuvimos clase en el curso de investigación y las otras personas que son pues recesados también ya habíamos tenido clase, entonces vamos a estar manejando la misma dinámica. Únicamente con los estudiantes forestales, como digo, que no habíamos tenido clase, pero igual no creo que sea distinto a lo que ustedes ya hayan recibido. Muy bien, no sé si hay alguna duda, jóvenes. De todos modos, vamos a ir dando las indicaciones conforme vamos avanzando en lo que tengo preparado para el día de hoy. No sé si hay algún comentario o alguna sugerencia. Solo voy a abrir la carpeta en donde tengo los documentos. Por cierto, mi internet está fallando mucho, no me había fallado y ahora sí lo está haciendo, entonces espero que no me saque de la clase.
Como les digo, no les he subido el programa porque no tengo acceso en este caso, a la plataforma todavía. Pero Classroom va a ser pues el alternativo que vamos a estar utilizando. Por cierto, vamos a tratar de cubrir la mayor cantidad de temas que tenemos dentro del programa. Si en algún momento por temas de tiempo me toca priorizar, pues obviamente les voy a pedir su comprensión para poder trabajar con él. Muy bien. Aquí tenemos el programa del curso, jóvenes. El código es CT8. Es un curso teórico, ¿verdad? Y la posición que tiene está, es el octavo curso, por así decirlo, de ese grupo. El nombre del curso es Administración Agrícola y Forestal. La carrera es común, tanto para perito agrónomo como para perito forestal. Se imparte en el octavo cuatrimestre. Mi persona es el responsable y aquí se me olvidó agregar al ingeniero Teletor. Él es la otra persona que va a estar impartiendo el curso de administración, solo que él va a estar con la sección A y la sección B. Obviamente las secciones que tenemos son la C, la D y la E. Vamos a estar recibiendo clases los días martes, los días jueves y los días viernes. Los martes, que es en este horario, vamos a estar de 8:30 a 10 y los días jueves vamos a estar de 6:30 a 8 con todos los grupos. Descripciones. El concepto de la administración y sus ciencias auxiliares que se hace necesario realizar un proceso selectivo de conocimientos generales y relevantes en cada tema seleccionado con el fin de que sea útil para los futuros egresados de la ENCA, los que en su momento ocuparán puestos administrativos. Generalmente cuando uno sale al campo, uno espera tener solo o estar solo en el campo, pero en realidad hay varios temas y varios procesos administrativos en los que uno tiene que venir y someterse. Y pues obviamente aquí se les van a dar alineamientos generales. Solo el tema de administración es una carrera en la universidad. Está la administración de empresas, se llama, incluso hay algunos que hablan sobre una administración de empresas agropecuarias, o sea, es algo más específico todavía. Pero acá vamos a tratar de darles generalidades sobre el tema de la administración que les pueden servir a ustedes. Y efectivamente, por eso es importante que ustedes reciban primero economía para poder entender los conceptos relacionados al tema de la administración. El curso se ha dividido en dos grandes temas, uno lo relacionado con el proceso de administración que incluye los componentes de planeación, organización, integración, dirección y control. A eso se le denomina proceso administrativo, a esos 5 componentes que los vamos a ver uno por uno. El otro tema, ¿sí? Integración y control, incluyendo temas relacionados con las tendencias actuales de la administración. El otro tema está relacionado con las herramientas de optimización y control de los procesos, recursos, productos y servicios de la empresa. Se incluyen los temas de la programación lineal, costos de producción y presupuesto, los estados financieros básicos, mano de obra y prestaciones laborales. Quizá la parte inicial va a ser un poco aburrida porque es un tema demasiado teórico. Bueno, no sé quién está escuchando música, jóvenes, si pueden por favor apagar su audio. Muy bien, les voy a rogar que mantengan su audio apagado porque siempre que se enciende, ya sea por equivocación o porque ustedes lo encienden, siempre asumo que alguien está haciendo alguna pregunta y pues tengo que interrumpir lo que estoy haciendo para poder regresar y ver si alguien tiene alguna duda y poder solventársela. Entonces les voy a pedir que tengan mucho cuidado con esa parte. Muy bien, les decía, tenemos la parte teórica inicial, pero luego tenemos una parte práctica matemática en donde se fundamenta la toma de decisiones. Básicamente, perdón, la administración se basa en eso, en la toma de decisiones y que esas decisiones sean lo más certeras posibles. Ahora bien, recordemos, una decisión que uno tome va a depender mucho de la calidad de la información que uno tenga. Y esa información tiene que saber uno de dónde tomarla y quién es que se la tiene que entregar a uno como administrador. Entre los objetivos, el generar, adquirir conocimientos necesarios sobre la administración agrícola y forestal que les permita aplicarlos en su vida profesional para la resolución de problemas en su campo de estudio. Es bastante curioso con los nombres que tiene el pensum, porque hablamos de una economía agrícola y forestal, una administración agrícola y forestal, investigación agrícola y forestal, cuando en realidad, por lo menos en el tema de investigación, en el tema de administración y en el tema de economía, lo que se dan son principios, porque solo esos, insisto, solo esos son carreras. Al igual que el curso de investigación, ahí sí quizás es un poco más completo el curso como tal.
pero sí trata uno de darles el mayor contenido posible que les pueda servir. Específicos, pues será capaz de entender conceptos básicos de administración, que es lo que vamos a ver el día de hoy, características de la empresa del empresario, proceso administrativo aplicado al campo de trabajo, principales herramientas utilizadas en la administración moderna, costos de producción, presupuesto y presupuestos parciales, programación lineal, métodos de evaluación y depreciación, estados financieros, indicadores necesarios para la evaluación del comportamiento de la empresa en el corto plazo y conocer las normas legales, conceptos de mano de obra y prestaciones laborales. Aquí básicamente son los grandes temas que vamos a estar revisando durante el desarrollo del curso y pues más adelante vamos a irlo detallando. Metodología, aquí me voy a detener un poco porque vamos a ver ciertas reglas, jóvenes, que tenemos que estar manejando. Miren, el día de ayer me topé con la grata sorpresa que fui a la ENCA y pasé por el centro de cómputo y habían personas que estaban recibiendo su curso, pero estaban con el teléfono jugando un juego, ¿no? No sé ni siquiera qué era lo que estaban jugando. Miren, a mí no me consta si ustedes están recibiendo la clase o solo se conectan y se van. No me preocupa eso, les soy muy sincero. Básicamente yo cumplo con mi labor, que es dar una clase. De hecho, pues las grabamos. Y si alguien no la recibe, a mí no me consta y tampoco me va a estar quitando el sueño constatar si están o no están en la clase. Con eso no es que les esté dando libertad, ¿no? Obviamente la obligación de ustedes es estar recibiendo el curso. Pero yo no puedo estar en eso. Tampoco les voy a exigir que activen su cámara o que activen su micrófono. El micrófono lo pueden activar cuando tengan alguna duda y yo se las debo de responder. Yo la clase la voy a dar igual. Es responsabilidad de cada quien. Lo que sí les digo es que en algún momento de sorpresa yo hago una actividad en la clase y si no están tienen cero. Y ahí sí, discúlpenme, pero yo no acepto más excusas. Si alguien no puede estar en una clase me lo tiene que decir previamente, no después, porque no tiene sentido. El día de hoy 2 personas me escribieron, me dijeron que no podían, tenían una actividad que hacer, cosas importantes y urgentes, tengo entendido. Entonces, igual yo me doy por enterado. No es que yo esté dando el aval de que si pueden estar o no pueden estar en mi curso. Solo me doy por enterado. Pero esas situaciones ya dependen de ustedes, jóvenes. Yo creo que ya mucho nos ha lastimado la pandemia en temas educativos como para que ustedes no le pongan importancia a los cursos, pero eso es de ustedes. El día de ayer estaba hablando con la representante de Zamorano en Guatemala y me estaba comentando que en las evaluaciones de este año para el tema de las personas que aplicaron para entrar a Zamorano, dicen que se bajó demasiado el nivel. Es triste escuchar eso porque siempre los estudiantes ENCA puntearon, pues, punteaban alto en todas las pruebas. Lastimosamente, me imagino que el tema de la pandemia, el tema de cómo se hizo y muchas de esas cosas hacen que esto sea diferente. Pero, repito, yo creo que la autodisciplina que ustedes deben de manejar para poder hacer bien las cosas y para poder recibir un curso y aprender, eso influye mucho esa autodisciplina, ser autodidactas, querer aprender más, la pasión que le pongan ustedes a lo que hacen, que creo que fue algo que posteé en estos días. Entonces, esas ya son situaciones muy personales en las que sinceramente, jóvenes, yo ya no puedo incidir, eso ya tiene que ser de ustedes, más en esta forma que ahora uno de forma curiosa le da un curso a una computadora, esperando que los interlocutores pongan atención, y los que no ponen atención, pues cada quien lo maneja a su manera, ¿no? Entonces la metodología docente dice, ante la pandemia del COVID-19 que actualmente se está viviendo en el mundo, se realizarán todas las actividades docentes de manera virtual considerando los siguientes aspectos. Uso de plataforma Moodle, donde se mantendrá actualizado el portal con la información necesaria para el desarrollo de las actividades de los estudiantes. En teoría, siempre ahí se piden tareas o se piden otras cosas, pero como veo la situación, intenté en el cuatrimestre pasado entrar para poder accesar y publicar notas y no me dejó. La verdad es que la plataforma no está funcionando bien. Yo no creo que la vaya a usar. Lo más seguro es que me quede con Classroom para publicarles y para tareas y para ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero todavía estamos evaluando esa parte. Se hará uso de la plataforma Teams, que es lo que estamos viendo ahorita para la impartición de clases virtuales. Los exámenes se realizarán en línea mediante la plataforma de Google Classroom y comprenderán la temática desarrollada en las clases virtuales, estimulando el análisis crítico para la resolución de problemas cotidianos que les permite desenvolverse profesionalmente en el campo de estudio.
Miren, los exámenes pues lo vamos a estar trabajando así como lo hemos estado manejando, por lo menos quienes ya recibieron clases conmigo. Por eso les digo, ahorita al terminar esto les mando el link para recopilar su información y mandarle la invitación de Google Classroom. Y las temáticas que se van a evaluar, yo les voy a decir de dónde a dónde, porque el calendario de exámenes está un poco ajustado, si ustedes se pueden dar cuenta, ya que prácticamente en 7 semanas tenemos que dar el contenido y en esas 7 semanas tiene que haber primera recuperación, segunda recuperación, examen primer parcial, segundo parcial, examen final. Entonces eso nos hace casi que de semana, distanciamiento de una semana entre cada evaluación. Pero yo les voy a ir indicando hasta qué tema vamos a evaluar, ¿verdad? Y de ahí qué temas para el segundo parcial y luego qué temas para el examen final. Y se utilizarán herramientas tecnológicas que les sirven al estudiante para fijar el conocimiento. Vamos a tratar de aplicar ahí algunos contenidos o algunas herramientas digitales para ver cómo pues, estimular un poco el aprendizaje, no sea tan aburrido esto, ¿verdad? Tenemos acá cuáles son los temas, conceptos básicos, origen y evolución, definiciones, disciplinas relacionadas, origen, evolución, GRUS. Eso lo vamos a ver el día de hoy. Tenemos el concepto, clasificación de empresas, componente de empresa, marco jurídico, el proceso administrativo, planeación, organización, integración, dirección y control. Hasta aquí, miren jóvenes, llega el primer parcial. Luego nos vamos a esta parte que es empowerment, downsizing, coaching, use and time, outsourcing, benchmarking, que son temas que ustedes van a investigar. Yo les voy a dar los lineamientos, van a exponer en dos periodos nada más, que es lo que tenemos, los 3 temas. Y como son 99 personas, son 3 secciones, vamos a dividir en subgrupos. Quiere decir que 3 subgrupos van a ser sobre empowerment, o cada sección se va a dividir en 6. Vamos a tener 3 grupos que van a tener el tema empowerment, 3 downsizing, 3 coaching, 3 use and time, 3 outsourcing y 3 benchmarking. Y de esos 3, uno va a exponer el tema. Todos me van a mandar el documento, pero solo uno va a exponer el tema. Y esa exposición es para para los 3 grupos que les tocaba exponer ese tema. Miren, alguien decía, eso es injusto porque algunos se preparan más que otros. No, esto no es injusto. La vida es real. En temas administrativos es que a ustedes les toca trabajar con cualquier persona y tienen que sacar el chance. Y si no lo sacan, pues definitivamente los despiden. Así de simple, así es la iniciativa privada. Entonces, pero estas indicaciones se las voy a ir dando yo pues con anticipación, ¿verdad? Para que ustedes se vayan preparando, espero en estos días. Costos de producción, presupuestos parciales, aquí los tenemos los temas específicos, costos de producción, directos, indirectos, fijos, variables, un presupuesto, ¿verdad? Cuáles son las funciones, objetivos, ventajas y limitaciones, el presupuestos parciales, conceptos, esquemas del presupuesto. Luego tenemos programación lineal, esta parte muy interesante, ustedes me imagino que recuerdan el tema de las inecuaciones, aquí las vamos a aplicar, definición, componentes principales, optimización, resolución de ejercicios. Tenemos evaluación y depreciación de bienes. La evaluación está por el método de evaluación al costo, PEPS, WEPS, promedio ponderado. Tenemos la depreciación, método de línea recta, unidades producidas, depreciación acelerada. Vamos a ver los estados financieros básicos, leyes fiscales, función de los estados financieros, ecuación de equilibrio, balance general, estado de resultados, estado de flujo de efectivo, los indicadores de la evaluación financiera en la producción en el corto plazo, punto de equilibrio, rentabilidad simple, otras medidas de rentabilidad, análisis e interpretación de razones financieras, normas legales de la empresa, mano de obra, prestaciones laborales, ¿sí? Ahí vamos a ver. Muchas veces lo dejo de último, sin embargo es un tema bastante interesante, de todos jóvenes, porque algunos de ustedes es el primer acercamiento que tienen sobre la normativa nacional en materia laboral. Y está mano de obra, jornadas laborales, salario mínimo, descanso semanal, días de asueto, prestaciones laborales, lo que incluye vacaciones, aguinaldo, bonificación, bono 14, bonificación e incentivos, seguridad social y recreación, indemnización. Y vamos a hacer cálculos interesantes para que ustedes, miren, generalmente los cálculos varían, pero por lo menos para cuando una persona tenga que irse, ustedes tengan la idea de cuánto deberían de recibir por indemnización. Por ejemplo, eso lo hace muy interesante porque es algo aplicado a la vida real. No sé si hasta el momento hay alguna duda, jóvenes, alguna observación con lo que acabamos de ver. Muy bien. Todo bien. Gracias. Tenemos la evaluación. Para que el estudiante tenga derecho a examen final debe acumular como mínimo 45 puntos de los 75 que representa el 100% de la zona para cursos teóricos. 75 en la zona, ¿verdad, jóvenes? O sea que ustedes pueden ganar el curso solo con la zona. Interesante.
Para calcular la nota final del curso se sumarán los puntajes de la primera evaluación parcial, segunda evaluación parcial, evaluación final y tareas, desglosando de la siguiente forma. Aquí tenemos, miren, del tema 1.1 al 4.6, que el primer parcial está programado del 5 al 9 de julio. La segunda evaluación parcial con un valor de 20 puntos, los temas que tenemos del 5.1 al 7.2.3, y tenemos programada la evaluación del 19 al 23 de julio, y luego la evaluación final con 25 puntos, que los temas son del 8.1 a 10.6.7. Estaríamos hablando que están programados del 2 al 6 de agosto. Y luego tenemos tareas sobre 30 puntos, que esos se van a ir dando conforme vayamos avanzando. Como les digo, algunas tareas se van a realizar en clase directamente y algunas tareas pues se les van a dejar hojas de trabajo para que ustedes lo puedan entregar. La nota mínima para promover el curso 70, aunque la verdad no, porque son 69.5 euros. Y la bibliografía y la grafía aquí lo tienen ustedes ya disponible. Para eso se los voy a subir a Classroom para que ustedes lo tengan ahí y puedan revisarlo. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Sugerencias? Muy bien. Vamos a dejar de compartir, jóvenes, y les voy a compartir ahorita por medio del chat el enlace por el que yo necesito que tengamos, y les voy a dar unos 5 minutos para que lo hagan. Por favor, les repito, el nombre completo, primero apellidos con mayúsculas, le ponen coma, luego en los nombres con mayúsculas iniciales, por favor. Luego viene la sección y el teléfono, es lo que necesito que ustedes me respondan. Entonces, ahorita les voy a copiar el link. Muy bien, ahí está el link, jóvenes. 5 minutos, por favor. Tómense su tiempo para responderlo bien y tranquilos, por favor. A las 9 comenzamos la clase. Y esto no lo voy a hacer hoy, ¿de acuerdo? Pero por favor recomienden a sus compañeros que tienen que estar en clase. Vamos a proceder. Estaba viendo que... Bueno, de hecho ya tengo 98 respuestas, miren. Espero que nadie haya repetido, jóvenes. Bueno, aunque no lo limité a una sola respuesta. Bueno, vamos a descargarlo después para poderlo revisar. Que los compañeros pues están usando sus datos, los que no pueden estar en la clase, puede que usen sus datos solo para llenar el formulario. ¿Sabe por qué no están? Pero igual, eso pudo haber pasado. Ok. De hecho tendrían que estar, porque para eso están las clases, y no cómo están recibiendo o cómo recibirían los cursos. Bueno, vamos a obviar esa parte por hoy. Les voy a compartir las diapositivas de lo que vamos a ver el día de hoy, jóvenes, con respecto a la parte introductoria de los temas. Ingeniero, una pregunta. ¿Será que podría hacer el favor de grabar la clase? Porque hay un compañero que tiene problemas con el correo institucional. Entonces, no puede estar presente ahorita. Ok. Bueno, ahí arreglan eso, por favor, con sus... llaman a los encargados para arreglar eso. Sí, voy a grabar la clase, ahorita vamos a comenzar con ello. Yo estaba revisando que ya cambió Meet algunos temas interesantes. Ok. Bueno, vamos a comenzar a grabar la clase.
Miren, el tema de hoy, pues es un tema bastante teórico, no requiere de mayor análisis, pero bueno, de todos modos ya se está comenzando a grabar, va a estar disponible para ustedes. Recuerden que las grabaciones solo están disponibles 21 días, ustedes las tienen que descargar y las tienen que ir guardando, jóvenes, para quienes estén interesados. Quienes no, pues de todos modos las diapositivas yo las voy a estar subiendo. Como les digo, voy a programar la clase de Classroom y ahí vamos a estar agregando los materiales y vamos a estar haciendo los exámenes y prácticamente esa va a ser nuestra plataforma ahora. Muy bien, cuando estamos hablando de la administración agrícola y forestal, vamos a ver el tema de orígenes, conceptos, evoluciones de la teoría administrativa y en donde vamos a encontrar algunos aspectos que nos ayudan a entender el porqué de estas escuelas de pensamiento. Como definición etimológica siempre les digo a todos, miren, recordemos que la definición conceptual es diferente a la definición etimológica, porque la etimología me dice cuál es el origen de la palabra. Y obviamente de esa definición etimológica yo voy a tomar un concepto y voy a armar un concepto. Entonces la palabra administración se forma del prefijo ad, hacia, y de ministratio, que esta última palabra viene a su vez de minister, que es un vocablo compuesto de minus, comparativo de inferioridad, y del sufijo ter, que sirve como término de comparación. O sea que etimológicamente significa aquel que realiza una función bajo el mando de otro. O sea que cuando uno administra, lo que hace es dirigir personas. Eso es lo que etimológicamente está dando a entender la palabra. Obviamente no es solo eso, hay muchos más conceptos que se pueden estar utilizando y que se van relacionando con este tema. Por eso dice, es decir, aquel que presta un servicio a otro, estar al servicio de otro. Eso es lo que etimológicamente indica. ¿Cuál es la definición ya conceptual? Pues la administración es un proceso que consiste, y esta parte es interesante, miren, esta definición está tomada pues, de un autor, y por lo tanto este autor solo considera 4 elementos del proceso administrativo, pero en realidad nosotros vamos a ver 5, eso lo vamos a explicar más adelante. Por eso indica, la administración es un proceso que consiste en la planeación, organización, dirección y control, para así lograr alcanzar los objetivos determinados, utilizando para ello recursos económicos, humanos, materiales y técnicos a través de herramientas y técnicas sistematizadas. Entonces, utiliza el proceso administrativo para poder alcanzar los objetivos utilizando recursos. Eso es en resumen lo que me da la definición general de lo que es la administración. Ahora bien, cuando nosotros nos estamos enfocando al tema agropecuario o agropecuaria, es un adjetivo que se utiliza para decir que tiene relación con la agricultura y la ganadería. Es la actividad humana orientada al cultivo del campo y la crianza de animales. Por eso es que nosotros tenemos el concepto agropecuario. Ahora, como les decía, muchas veces los nombres, aunque aquí se van a dar principios de administración, los nombres que les colocan son como que muy... tratando de darles un enfoque en las áreas en las que ustedes se están desenvolviendo, aunque en realidad pues siempre son generalidades las que ustedes se les dan. En el tema de la palabra forestal es un adjetivo que se utiliza para nombrar todo lo relacionado con el manejo de bosques, fauna, flora, recursos naturales relacionados e industrialización de los mismos. Entiendo que la parte forestal no solo es el bosque, hay otros temas que también manejan la parte forestal, pero básicamente dentro de ese enfoque es que se da, principalmente porque nosotros utilizamos los recursos naturales para poder producir, y cuando hacemos uso de esos recursos naturales, entonces tenemos que aprender a administrarlos bien para poder garantizar su permanencia en el tiempo. Ahora bien, dentro del concepto ya de administración agropecuaria y o forestal, es decir, unir todos estos conceptos que se acaban de dar, significa que es el arte o habilidad para alcanzar los objetivos de una empresa agropecuaria o forestal mediante la planeación, organización, integración, dirección y control. Si se pueden dar cuenta ustedes, era lo que les decía, anteriormente solo teníamos 4 componentes del proceso administrativo: planeación, organización, dirección y control. Acá ya está agregando el tema de lo que es la integración. ¿Qué significa cada uno de ellos? Es lo que vamos a ir desarrollando en él, por lo menos en los temas que se van a evaluar en el primer parcial. Y acá principalmente dice de los factores de producción de la tierra, también llamados recursos naturales. Creo que en economía, con el grupo que estuve el cuatrimestre pasado, platicábamos sobre lo que la tierra significa. Y básicamente nosotros le decimos tierra a todo cuando en realidad la tierra es el globo terráqueo y la parte a lo que nosotros le decimos tierra es el suelo.
Pero eso sí, es difícil venir y tratar de llegar con su mamá o con su abuelito o abuelita y decirles, eso no es la tierra, eso es el suelo, ¿verdad? Entonces tampoco vamos a ponernos a discutir. ¿Por qué digo esto? Porque en términos generales, cuando ustedes leen libros de administración o libros de economía que no están relacionados con las ciencias agrícolas, entonces se le denominan tierra a la parte del suelo. Y de todos modos, también la parte de la tierra está muy generalizado, incluso en temas agrícolas, muchos le llaman tierra al suelo. Y lo que se busca es la mayor rentabilidad y bienestar social en los proyectos productivos del campo. Esa es la parte que nos interesa manejar. ¿Qué disciplinas tenemos relacionadas? Dice, en el manejo de las empresas agropecuaria y forestal es fundamental aplicar los principios de las siguientes disciplinas. Esto es muy importante, mis jóvenes. La contabilidad. Yo sé que ustedes contabilidad vieron en tercero básico, si no estoy mal, pero acá se van a tener que recordar de términos contables que son muy importantes para poder entender cómo es que se va dando el tema administrativo, principalmente la administración financiera. Mi intención no es que ustedes salgan siendo expertos en temas financieros, porque no, el curso no se presta para eso, pero sí que por lo menos entiendan cómo utilizarlos en una empresa que ya está en ejecución. Ustedes me imagino que en proyectos ven el tema financiero, pero ahí se enfoca más en proyectos como tal. En cambio, el tema financiero en una empresa que está en marcha tiene ciertas diferencias entre lo que implica el tema de de todas las razones financieras que ustedes van a utilizar o de todos los componentes que necesitan para poder entender ese tema. Pero eso lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Entonces, la contabilidad dice que enseña cómo llevar las cuentas en forma ordenada, de tal manera que en un momento dado se pueda conocer su situación económica y la utilidad que nos ha generado. Esa es la importancia que tiene la contabilidad dentro del proceso de la administración. Aparte de la contabilidad, pues también tenemos la sociología. Es la ciencia que estudia las sociedades humanas. Esta es de gran utilidad para observar los cambios en nuestra sociedad y predecir posibles problemas dentro de esta para así planificar de una mejor manera dentro de nuestra empresa. Entonces, miren, la sociología. Uno trabaja con seres humanos, ¿sí? Y básicamente los seres humanos se comportan, en relación a un patrón conductual que les da el estado en el que viven o el lugar en el que viven o la sociedad en la que se desenvuelven. Las personas que son de El Salvador, pues obviamente tienen hábitos diferentes a las personas que vivimos en Guatemala. Y aún adentro de Guatemala hay personas que tienen hábitos diferentes en comparación, por ejemplo, los que viven en San Marcos, a los que viven en Chimaltenango, o los que viven en Escuintla, o los que viven en Zacapa, por ejemplo. O sea, incluso internamente, como les estaba diciendo, hay ciertos comportamientos que son interesantes de estudiar. ¿Y eso a qué se debe? Pues obviamente a la influencia que se tiene dentro del entorno. Para eso nos ayuda la sociología. ¿Por qué? Porque uno trabaja con seres humanos y hay otros componentes también que nos van a servir o nos van a ayudar para eso. Como por ejemplo la psicología, ciencia que trata de los fenómenos de la conciencia, en cierta forma nos ayuda a conocer, organizar y controlar nuestros recursos humanos, a entender lo que hoy en día, digamos, un cliente quiere o prefiere para aumentar nuestra productividad o eficiencia en cuanto a una organización o empresa. Eso quiere decir que si nosotros venimos y entendemos bien a las personas con las que estamos trabajando y si estas personas psicológicamente y emocionalmente están estables, entonces el trabajo se puede desarrollar de mejor forma. Más adelante vamos a ver algunas teorías que se manejan sobre el comportamiento de los trabajadores dentro de una empresa. Pero básicamente esto es lo que busca la psicología, que se puedan entender cómo es que las personas actúan. Ahora bien, no es, ojo, obligación del administrador esperar que las personas estén psicológicamente estables. No, pero sí es necesario que el tema de recursos humanos, que generalmente se tienen en una empresa, maneje ciertos aspectos de motivación, porque las personas a veces trabajan porque necesitan y no porque realmente les gusta el trabajo. Yo leía una premisa en algún lado en donde decía que una persona cuando logra trabajar
y su trabajo se convierte en un pasatiempo, entonces realmente la persona no está trabajando y está ganando por eso. Si a alguien no le apasiona lo que hace, si alguien no está contento con lo que hace, la verdad es que prácticamente tendría una vida en donde no habría mayor, como les digo, diferencia, ¿no? Entre lo que se hace o se deja de hacer. Todos estos temas lo ve la psicología. De hecho, ustedes, el tema psicológico saben que es fundamental. Hay personas que ahorita están en su casa. Ahora, obviamente, el encierro no es tal como lo fue hace un año. Sin embargo, o ya se acostumbraron a estar en su casa, a hacer todo lo que les toca hacer, o ya están desesperados por no estar en su casa. Eso es una opción que puede darse también. Pero recordemos también que las condiciones en las que nos encontramos no es algo que esté premeditado, por lo menos no por nosotros, ¿verdad? Aunque podemos entrar a teorías conspiranoicas, dicen algunos, o conspirativas, en donde podemos definir de dónde viene, por qué, y hablar de todo ese tipo de cosas, pero bueno, eso es aparte. Pero independientemente de eso, nuestra psicología tiene que acoplarse a lo que el día de hoy estamos viviendo. Y básicamente en función de eso, pues seguir adelante. Tenemos el derecho, es muy importante. Uno de los problemas que tienen las empresas, por ejemplo, es cuando despiden a alguien, no lo hacen siguiendo los procesos administrativos correspondientes. Y en ese sentido, no sé si ustedes han escuchado el concepto que la ley laboral es tutelar al trabajador. ¿Alguien tiene una idea a qué hace referencia a esa frase? ¿Algo? ¿Nadie? No lo googleen, solo si alguien tiene alguna idea, díganme qué es cuando se dice tutelar al trabajador. ¿Sí me están escuchando? Convencer, tal vez, dije. Convencerlo, o sí, yo daría así como convencerlo de algo que tal vez él tiene duda. Fíjate que no es convencerlo. Es que esa ley rige al trabajador. Rige al trabajador. Estás como cerca de la parte, pero no es tanto que rija. Guiarlo. No, tampoco. Ayudarlo. Favorece. Esa es la palabra que dijo el compañero. Favorece al trabajador. ¿Sí? O sea que toda ley favorece al trabajador. De hecho, fíjense, a mí me ha tocado ir a audiencias laborales por el tema de la parte administrativa dentro de la escuela. Entonces, cuando uno va a una audiencia laboral, lo primero que hacen los jueces es, miren señores, la ley es tutelar al trabajador, quiere decir que todo el tiempo va a beneficiar al trabajador. Todo el tiempo. Al menos que realmente se logre comprobar que el trabajador cometió un error grave y que ese error, pues uno tiene las pruebas para poderlo constatar, entonces se cambian. Pero de lo contrario, aquí ya casi, así lo dicen, el trabajador ya tiene el 50% de ganado el caso. O sea, imagínense eso es un poco chocante para la parte patronal, porque se supone que si alguien, pero bueno, eso depende también, ¿verdad? Porque hay cada jefe que es demasiado malo, por así decirlo, y a veces hace las cosas no de buena forma y lo hace solo por querer atacar a alguien. Bajo esas circunstancias es sana la ley. Y ahora a mí me decía un abogado laboral que eso se fundamenta en el hecho en el que siempre creen que los empleadores son explotadores, que no dejan de tener razón en algunos casos, ¿verdad? Pero, ¿por qué traigo a colación esta parte? Es precisamente por eso. Porque cuando nosotros decimos que la ley laboral es tutelar al trabajador, quiere decir que beneficia de manera directa al trabajador. Entonces, nosotros como administradores de una empresa, de una finca, de una institución, debemos de conocer bien y seguir todos los procesos bien definidos para poder despedir a alguien. De lo contrario, si alguien despide a una persona sin justificación, se cataloga como un despido injustificado y entonces ya con los años, porque muchas veces los pleitos laborales duran años, entonces le toca a la empresa pagar sueldos caídos, le toca que reinstalar a la persona, o sea, se pierde mucho dinero en los casos laborales, por eso hay que tener mucho cuidado. Y el derecho, miren jóvenes, es sumamente importante, es una carrera en realidad fundamental. De hecho, a mí me gustaría estudiar Derecho, le soy muy sincero, porque sí abre mucho la mente en temas en cómo alguien puede venir y hacer las cosas de manera diferente.
El problema que tiene el derecho es que también se defiende a muchas personas que no merecen ser defendidas, ¿verdad? Pero bueno, es un tema muy amplio, que es importante dentro del tema administrativo. Por eso dice, estudio del conjunto de leyes y disposiciones dentro de un gobierno. Al conocer de esta nos ayuda a controlar de una mejor manera nuestra empresa. Podemos apoyarnos en estas leyes para respaldar nuestros recursos y no convertirlos en pérdidas. Les repito, un caso laboral perdido en un tribunal es una pérdida económica terrible para una empresa. Muchas veces las personas logran quedarse con 450,000, no sé, 750,000, dependiendo de los años que han trabajado. Hay algunas empresas o casos laborales que ganan hasta millones. Entonces, en realidad, bueno, que ganan los casos, ¿verdad? Pero las empresas pierden. Con eso es que hay que tener mucho cuidado. Por eso el derecho es muy importante dentro del tema administrativo. Y este curso, pues obviamente la economía es fundamental en la administración. ¿Sí? ¿Por qué? Recordemos que la economía nos ayuda a ver cómo es que nosotros podemos manejar nuestros recursos y poder aprovecharlos de la mejor manera. Por eso indica, dice, el estudio de los mecanismos que regulan la producción, repartición y consumo de las riquezas materiales. Con el conocimiento de estas ciencias podemos estar más al tanto de cómo y cuándo emplear nuestros recursos financieros o hacernos de recursos materiales para así disminuir nuestro capital de inversión o disminuir nuestras pérdidas. La economía, dentro de todos los conceptos que esto incluye, busca precisamente dar un camino hacia dónde debe de ir la sociedad para poder utilizar sus recursos y que esos recursos se puedan ir multiplicando en el tiempo. La economía es fundamental. La matemática, pues no digamos, nosotros necesitamos tener bases matemáticas sólidas, porque miren jóvenes, en el examen final de economía que yo realicé, que obviamente no fue a ustedes, fue al otro grupo, me dio tanta pena ver que ni siquiera despejar bien podían una ecuación. No sé si los nervios, no sé si el tiempo, pueden haber muchas justificaciones, pero fue bien generalizado. Bueno, y tal vez se generaliza porque una persona lo hace y luego le pasa copia a todos y al final todos lo hacen mal. Me pasó, y bueno, ustedes eso sí lo recuerdan, les pasó en el examen de investigación, pues en el primer parcial, uno lo hizo mal, se los pasó a todos y todos salieron mal. Entonces, ese tipo de cosas son con las que hay que tener cuidado, ¿verdad? Pero la base matemática es fundamental. Les decía, o planteaba el tema de la matemática porque quien estudia economía, quien estudia administración, en teoría debería tener una buena base matemática. Más en la parte de economía. Sin embargo, pues no, generalmente la economía la ven como un análisis nada más de cómo están pasando las cosas, pero la mate es fundamental. Esto y la matemática en todas las partes de la vida. Si a alguien no le gusta la matemática, pues los invito a que descubran en esencia lo que la mate es en la vida, porque sirve para todo. Por eso esta es una ciencia exacta que se encarga de los sistemas abstractos, números, figuras, geometría, etcétera, que se encarga de todos los cálculos y representaciones de una empresa con el fin de controlar y conocer todos nuestros recursos y predecir cambios dentro de nuestra empresa. Entonces, si a nosotros nos pasan una base de datos y nosotros podemos trabajar esa base de datos, podemos tener información de primera calidad y de primera mano que me puede ayudar a tomar decisiones. ¿Alguna duda hasta el momento con las ciencias auxiliares en el tema de educación? ¿No? Muy bien. Entonces, cuando alguien no responda, pues obviamente voy a asumir que no hay dudas y voy a seguir continuando con la clase. Orígenes de la administración. Miren, vamos a ver, ustedes... sí estuvieron en la escuela ustedes por lo menos un año, ¿verdad? ¿Recuerdan eso, joven? ¿Sí? Sí. Disculpen que les pregunte, pero no sé, o sea, ustedes sí estuvieron en el propedéutico, sí tuvieron propedéutico entonces, ¿verdad? Sí. Bueno, a los recesados no les pregunto porque ellos sí estuvieron 2 años dentro de la escuela, ¿verdad? Ya ustedes estuvieron un año completo y los 2 meses del otro año, ¿verdad? No lo vayan a tomar como que estoy ahí sí que atacando, por favor, disculpen. Lo pregunto por lo que quiero comentarles. Ustedes estuvieron en el propedéutico, o sea, sí tuvieron propedéutico. ¿Qué fue lo primero, alguien que me diga, qué fue lo primero que hizo cuando llegó al propedéutico? ¿Alguien recuerda? Escuela para el control de datos. Ok, bueno, tal vez no lancé bien la pregunta, pero tenés razón, Breuda. Esa fue la primera actividad. Pero digamos, dejemos de lado todo lo que tuvieron que hacer cuando llegaron a la residencia y les asignaron una habitación. ¿Qué fue lo primero que hicieron ahí?
Desempacar. Ir al baño. Acostarme. Ir al baño. A hablarle a los compañeros que estaban ahí. Sí, jóvenes, lo primero que uno hace es socializar. Bueno, si ustedes llegan con urgencia de ir al baño, obviamente lo primero es ir al baño, ¿no? O lo primero es desempacar. Pero cuando uno está en un grupo de personas, ya veo que tengo que ser muy específico con ustedes para que puedan responder. Cuando uno está en un grupo de personas, lo primero que uno hace es socializar, ¿sí? ¿Por qué? Por esto, miren, porque dice el ser humano es social por naturaleza, lo que implica vivir organizadamente, dividir funciones sociales, alimento, vestido, servicios, defensa. Lo primero que uno hace, bueno, no lo primero, pero una de las actividades primordiales que uno hace cuando uno está en un nuevo lugar y está conociendo gente es, por lo menos, presentarse, saber de dónde vienen, conocerse. Y esa situación es muy natural, es algo muy del ser humano, porque somos seres sociales netamente. Obviamente también eso lo hacen otros animales. Hay muchos animales que son seres sociales. Aparte son los seres racionales, ¿verdad? Que nosotros en teoría pensamos. Pero la parte social sí la manejan también otras especies. Pero el vivir organizadamente, eso nos ayuda a poder entender hacia dónde vamos y cómo podemos hacer que nuestros recursos pues se administren de la mejor manera. Entonces dice, la administración es una actividad y un trabajo muy antiguo. Desde antes, miren, cuando los seres humanos empezaron a vivir organizadamente y a administrar sus recursos, a partir de ahí es que ya el Homo sapiens empezó a resurgir o a surgir como tal. Antes de eso, yo estaba viendo un video que me pareció muy interesante, fíjense, del origen del hombre. No quiero entrar a detalles de temas biológicos o de temas genéticos o de temas religiosos que puedan reñir, ¿de acuerdo? No quiero herir sensibilidades tampoco, me voy a ir con lo que he leído que la ciencia indica. Obviamente la parte la parte religiosa también está muy enfocada y se tiene bien definida como tal. Pero en términos académicos, por así decirlo, cuando nosotros venimos y planteamos varios de los conceptos que tenemos que hacer, el ser humano, pues cuando estaba o no estaba tan evolucionado como lo está ahora al principio de la evolución humana, las personas o lo que hacían, que de hecho no eran catalogadas personas en ese momento, era que vivían en manadas, ¿no? Y cuando buscaban alimento, ahí fue donde yo entendí por qué, bueno, no sé, por qué ustedes, o bueno, mejor primero lanzo la pregunta antes de decirles esto. De ustedes, ¿a quiénes les gusta la carne término medio? A mí. A mí. ¿Sí? ¿Les gusta? Okay. Término medio. ¿Y hay alguien que de casualidad coma la carne de un cuarto o un tercio, por ejemplo? ¿Quiere decir más cruda que término medio? No, Con sangrita. ¿No? Depende también de la carne, ¿verdad, jóvenes? Porque hay una carne de tan buena calidad que casi que uno se la come cruda. A mí no me gusta de término medio, a mí me gusta una carne 3/4. ¿Sí? Me imagino que ustedes, la mayoría, deben comerlo de esa forma. Y hay gente a la que le gusta la carne bien asada. Ok, ¿por qué voy a esto? Hay gente que lo consume 1/4 o 1/3 o 1/2 o 3/4 o bien cocida, bien asada. El comerse la carne casi cruda para algunos, que eso no es algo que la persona sea extraña, al contrario, esa parte es algo muy natural del ser humano, porque el consumo de la carne al inicio de nosotros cuando éramos homínidos era cruda. ¿Sí? La situación era que los primeros hombres lo que hacían, que no eran hombres obviamente, lo que hacían era esperar que una presa mayor cazara algunas presas y dejara la carne y ellos llegaban a comer de lo que ya quedaba ahí. Luego
la evolución hizo, o conforme se fue avanzando y alguien decidió apartarse de la manada y descubrió otros horizontes, ahí fue donde el hombre empezó a evolucionar de una mejor manera, porque por ejemplo ya descubrió, no sé, hubo un incendio y de repente tenía hambre y descubrió que estaba un animal ahí que estaba quemado, se lo comió y ahí encontró la diferencia entre comer algo crudo y comer algo cocido, por así decirlo. Entonces, miren, es bien interesante. De hecho, vamos a ver si logro conseguir el link. No sé si está disponible. Pero sí marca mucho en cómo el ser humano, después de que se separó de la manada, empezaron a agruparse, después de que se dio cuenta de que comiendo algunas semillas, y pues va a sonar algo feo, pero cuando evacuaba esas frutas, y de donde las evacuaba, crecían las semillas, y ahí crecía el fruto. Cuando el hombre empezó a quedarse en un solo lugar, y a domesticar la agricultura y a domesticar a los animales, ya no solo vivir de recolección, cuando empezó todo eso, a partir de ahí se dio el tema administrativo. Entonces, por eso es que dice, la administración es una actividad y un trabajo muy antiguo, y eso ha ayudado increíblemente a que el ser humano pues se desarrolle como tal hasta la actualidad. No voy a entrar en detalles con algunos temas, como les digo, y sí, obviamente, los conceptos pues los vamos a ir proporcionando. Si ustedes ven acá, tenemos el origen de la administración. En este tema del origen, pues obviamente, aquí estamos, les voy a dar, miren, ya les dije, la administración es un tema muy antiguo. Pero la administración como ciencia, la administración ya con temas que el ser humano empezó a estudiarla de una forma clásica y luego pasó a hacerlo de una forma científica, eso lo podemos nosotros empezar a definir desde el 5000 años antes de Cristo. Miren, jóvenes, es bien interesante y eso, yo espero que con ustedes no pase, ¿verdad? Yo sé que no. Pero he leído algunos posts de memes que causa mucha gracia ver cómo jóvenes de su edad no saben lo que es antes de Cristo y después de Cristo. Y eso me causa terror, les soy muy sincero, terror, de ver cómo nuestra educación se ha degenerado tanto que las personas no entiendan algo tan básico como eso. Yo sé que ustedes sí lo saben, ¿verdad? Espero. Porque no es lo mismo, digamos, ¿qué es más antiguo? ¿5000 años antes de Cristo o 1000 años después de Cristo, por ejemplo? ¿No? Entonces, muchas personas lo relacionan, solo ven el 5000 y ven el 1000 y dicen, no, el 5000, pero en realidad, no sé, o el 1000, no tienen el concepto de qué es más antiguo, qué es menos antiguo. Obviamente recordemos que la era actual nosotros la definimos entre cuando la muerte de Cristo, y de ahí definimos el nacimiento, si no estoy mal, del año de nacimiento y muerte. Vamos a ver, no es año de nacimiento y muerte, es de nacimiento. Entonces tenemos antes de Cristo y después de Cristo. ¿Sí? Entonces ahí nosotros ya a partir de ese año 1, por así decirlo, que tenemos de la era cristiana, pues entonces los tiempos van a ser diferentes a lo antiguo. Eso quiere decir que 5000 años antes de Cristo, los sumerios, los hebreos, los egipcios, los babilónicos, los chinos, los griegos, ya tenían conceptos fundamentales de lo que era la administración. Luego, después de eso, ya empezamos a ver en la era actual, o en la antigüedad tardía, en la edad moderna, ya vemos a los venecianos, la iglesia, por ejemplo, ya entró a tomar un papel protagónico en los temas de la historia, principalmente en temas administrativos, los romanos también. Ya en la edad media el feudalismo, y ya en la parte de la edad moderna la industrialización, y en la actualidad o la edad contemporánea en la que nos encontramos, ya hacemos referencia a nosotros a lo que es la tecnología. En la actualidad la tecnología es lo que está invadiendo. Y para muestra un botón, ¿verdad, jóvenes? Mírennos ahora en cómo estamos, pues ustedes están recibiendo una clase por medio virtual y yo estoy dando una clase por medio virtual. Y eso se da precisamente por el avance tecnológico en el que nos encontramos. Muy bien, continuamos. Dice, la administración como práctica surge cuando el hombre comienza a trabajar en la sociedad en búsqueda de sobrevivencia. Ya lo vimos anteriormente, por qué se dio, un poco de historia, pero como concepto de la administración surge a finales del siglo XIX y principios del siglo XX con los aportes americanos de Ford y de Taylor.
Vamos a ir viendo cada una de las escuelas de pensamiento que han estado en el transcurso del tiempo. Y esas escuelas de pensamiento, pues obviamente traen en sí ciertas ideologías de cómo la administración se manejaba en esos momentos. Tenemos la Escuela de Administración Científica de Ford y de Taylor, ¿verdad? Ellos básicamente se enfocaban en realizar las tareas mediante estudios de tiempo, remuneración diferenciada por desempeño, un sistema de inventivo. O sea, ellos ya manejaban, digamos, cómo las personas podían hacer algo y medían esos tiempos. De hecho, cuando toco este tema siempre les comento que hay empresas en la actualidad, eso es muy cruel, pero es una realidad, que para que la gente no pierda el tiempo para ir a trabajar, lo que hace, no sé si se los había comentado a ustedes, es que les pone pañales desechables a las personas. Porque para estas empresas que una persona se mueva de su lugar para ir al baño y luego regresar es perder dinero. Entonces, para evitar eso, lo que hacen es ponerles pañales desechables. Eso es inhumano, porque en realidad las personas estar bajo esas condiciones, trabajando o teniendo que soportar el poder ir al baño, eso es terrible, pero se da. Y eso se deriva de un estudio de tiempos y movimientos. Obviamente esos estudios no es para llegar a esos extremos, sino los estudios son como para decir, si una persona va a un sanitario que está muy lejos, mejor le pongo sanitario cerca para que ocupe menos tiempo. O al menos esa debería ser la idea. O si ustedes se recuerdan, cuando estaban en la escuela y pedían ir al baño, casi que su ida al baño era de hora y media hora de ir, media hora de estar ahí porque el teléfono les ayudaba y media hora de regresar, ¿verdad? Aunque estuviera a la vuelta de la esquina. Entonces, ese tipo de situaciones en la parte laboral se estudian y de eso se encargaba la Escuela de la Administración Científica, ¿verdad? En darle ya tiempos y ponerle costos a ciertas cosas para poder venir y eficientizar el trabajo. Tenemos la Escuela de Teoría Clásica de la Organización por medio de Fayol y de Weber también, ¿verdad? Ellos buscan prácticamente el tema administrativo de organizaciones complejas. Y si se pueden dar cuenta, acá ellos manejan los 14 principios de Fayol, el estrecho control y el trabajo en grupo. Fíjense que el tema de la burocracia, no sé si ustedes han escuchado qué es burocracia. ¿Alguien me puede decir qué es burocracia o qué ha escuchado por ello? Por lo que he escuchado, lo de la burocracia es como que poner muchos papeleos antes de hacer algo, poner muchos peros. Ok, fíjate, ok, sí. Ahorita voy a retomar tu ejemplo. ¿Alguien más ha escuchado el concepto de burocracia o que coincida con lo que el compañero dijo? Es como un conjunto de trámites o trámites que se tienen que hacer para algo. Muy bien. ¿Alguien más iba a hablar? Relacionado, ok. Si se pueden dar cuenta, las personas que me comentaron el tema de la burocracia lo hicieron de una forma peyorativa. ¿Qué es peyorativo? Es algo negativo, ¿sí? Cuando la burocracia nació, no nació de esa forma. Nació para dar un ordenamiento a los procesos. Lastimosamente, las instituciones, las empresas y muchos lugares lo que hacen es que justifican por medio de la burocracia su ineficiencia. Pero la burocracia es un ordenamiento de procesos. Por eso dice acá reglamentos, líneas de autoridad, división del trabajo, evaluación de desempeño. ¿Por qué? Porque se enfoca en eso, para dar un ordenamiento. Lastimosamente, pues, hay instituciones, como les digo, de que la burocracia la toman como que fuera una justificación de lo mal que hacen su trabajo. Muy bien, pero la teoría clásica de la organización se basa principalmente en administrar organizaciones complejas. ¿Cuáles eran esos 14 principios de Fayol? Que se pueden dar cuenta ustedes, eso fue a finales del siglo XIX que lo estuvo planteando. División del trabajo, autoridad, disciplina, unidad de mando, unidad de dirección, subordinación del interés individual, bien común, remuneración, centralización, jerarquía, orden, equidad, estabilidad del personal, iniciativa, espíritu de grupo. Esos principios se siguen manteniendo en la actualidad. Tal vez la parte de la centralización hay que tener mucho cuidado, porque ya en la actualidad centralizar la información o las cosas en un mismo espacio no es recomendable.
pero de todos modos son principios que sí se siguen aplicando. Tenemos la teoría en la escuela conductista, en donde dice que la organización son las personas. Aquí tenemos como representantes a Elton Mayo, a Abraham Maslow y a Douglas MacGregor. Y aquí ya se va por el lado personal de las organizaciones. Si ustedes se pueden dar cuenta, cada escuela de pensamiento tiene una base en donde está fundamentada. Entonces ellos ya ven, dice, cómo los gerentes interactúan con los empleados, qué tipo de motivación hay, qué tipo de estímulos, qué tipo de conducta. Me imagino, bueno, ustedes no están laborando actualmente, me imagino, pero sí deben de tener, bueno, papá o mamá trabajan, hermano, o no sé, algún familiar, y me imagino que ustedes escuchan algún tipo de, no sé, de queja que pueda existir cuando se llega de la casa, ¿verdad? Decir, estoy cansado, es que tal persona, es que mi jefe aquí, mi jefe allá, y muchas veces el jefe siempre se le pone en una línea del malo. Y es que realmente hay personas que no tienen ese don de motivar a sus empleados para que los empleados lo que tengan que tener sea respeto y no miedo. Pero bueno, eso ya es un tema, como les estaba diciendo yo, del liderazgo que debe de manejar la persona que sea jefe. Dentro de esta teoría tenemos las motivaciones humanas según Maslow, la pirámide de Maslow, me imagino que ustedes ya la han escuchado, donde nosotros tenemos necesidades de base, que son materiales y de seguridad, necesidades de cúspide, como necesidades del ego, necesidades de autorrealización, y cada uno de los puntos de la pirámide pues tiene ciertas necesidades que deben de irse cumpliendo. Las de base pues son las fisiológicas y las de seguridad. Comer, por ejemplo, es una necesidad fisiológica. La seguridad es sentirme protegido o sentir que no me va a pasar algo, también es una necesidad. Y así es conforme van subiendo las necesidades, en donde la parte de la autorrealización, que es la última parte de la pirámide, pues definitivamente, si bien es buena, no quiere decir que no voy a vivir si no hay una autorrealización. Eso va más a la calidad de vida que a la vida per se. Y eso es lo que me dice el modelo de motivación humana de Maslow. Aparte está la teoría X y la teoría Y de MacGregor. La teoría X dice posición tradicional de la motivación que sostiene que a los empleados les disgusta trabajar y que es preciso motivarlos por la fuerza, el dinero o las alabanzas. Y la teoría Y es la posición que parte del supuesto de que las personas tienen motivos inherentes para trabajar y hacerlo bien. Hay personas así. Vamos a identificar personas dentro del trabajo que están muy motivadas en hacer las cosas, como hay personas que realmente hay que venir y motivarlas o hay que recompensarlas para que se sientan bien y que puedan realizar el trabajo. La otra escuela que tenemos es de las ciencias de la administración. Aquí ya vemos la organización mediante cálculos matemáticos para modelarlos, analizarlos y resolverlos. O sea que acá ya tenemos... Se utiliza en la escuela de la ciencia de la administración la parte de la información básica que yo debo de tener para tomar decisiones, en donde yo desmenuzo los datos. O sea, yo vengo, tomo toda la información que tengo, hago una especie de proyección, o hago gráficas, o calculo indicadores, o hago razones, no sé, financieras, por ejemplo. Es como tomar la información, analizarla bien para poder tomar decisiones. En eso se enfoca la parte de la ciencia de la administración. El enfoque de sistemas ya ve como un todo, o sea, ve a la organización como que cada parte, por eso ven ustedes ahí los engranajes, cada parte es fundamental dentro del proceso administrativo. O sea, la persona que hace la limpieza es fundamental como la persona que dirige la empresa. Todos forman parte de un todo. Por eso dice, como un sistema que tiene un único propósito y está compuesto por partes que se interrelacionan, la organización como un todo y como una parte del entorno. Aquí se ve la parte dinámica, las interrelaciones, la planificación es muy importante dentro de este enfoque. Y el enfoque de contingencias, pues aquí ya se ve el hecho de ver cómo tratar de anteponerse a algo que pueda pasar. Por eso la administración no es una fórmula que se aplica, sino que depende de la situación. ¿Qué método funcionará mejor para este caso? Uno tiene que estar preparado para algo que pueda suceder. Y ellos ven la administración como algo dinámico, por eso hay que adaptarse al cambio, un crecimiento, reingeniería, pluriculturalismo, o sea, hay muchas cosas que la contingencia visualiza. Por ejemplo,
¿Qué harían ustedes si ahorita hay un terremoto? Lo primero que uno piensa es correr. Pero ¿qué pasa si cuando se da el terremoto yo estoy en el baño? Bueno, eso ya cambia. A eso iba, eso ya cambia el panorama, pero, Brauda, eso lo leíste tú. Si vamos a la general, lo primero que uno hace es salir corriendo, esté como esté. ¿Por qué? Porque la adrenalina lo lleva a uno a hacerlo. De hecho, lo que tú dices, Brauda, es muy cierto. Es uno de los lugares seguros porque precisamente el espacio es más reducido y las probabilidades de que las paredes caigan y que queden sostenidas dentro de esa parte es mejor. O sea, es mejor quedarse ahí y no alertarse. Hay una teoría que dice que se tienen 28 segundos, si no estoy mal, desde que inicia un terremoto. Bueno, obviamente estoy hablando de terremotos que pueden durar más tiempo, ¿verdad? Antes de que se caiga una estructura. O sea, que uno tampoco es que uno salga así como que relajado. Uno generalmente cuando hay temblores, me imagino que les ha pasado, uno se queda ahí esperando a ver si esto aumenta o no. Cuando uno lo primero que debe hacer es levantarse tranquilo, salir y pues obviamente buscar un espacio donde no le caiga nada encima a uno. Pero bueno, ¿por qué traigo a colación el tema de los temblores o de los terremotos? Uno tiene que tener un plan de contingencia. ¿Qué quiere decir eso? Saber qué hacer en los momentos que se den esas situaciones. ¿Por qué? Porque todo depende de la situación. Pero ok, depende de la situación, pero yo puedo estar preparado a esa situación. A eso hace referencia la contingencia. Por eso es que han visto ustedes que se dan muchos simulacros y en las empresas son necesarios esos simulacros. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver cómo preparo a la gente para cualquier situación que pueda darse, cómo trabajar esa situación. No sé si hay alguna duda hasta el momento, jóvenes, con lo que acabamos, o algún comentario con lo que acabamos de ver. Esa es parte de las recomendaciones que deben de hacerse, ¿no? De hecho, fíjense que hablando un poco con lo que Brauda estaba mencionando, bueno, no va relacionado con el tema de terremotos, pero sí estaba leyendo de las posiciones que uno debe de tomar cuando hay algún tipo de accidente, por ejemplo, que la posición fetal ayuda mucho. Hubo una persona en un accidente aéreo, y esto es real lo que les estoy diciendo, que todos murieron excepto él. Y todos quedaron impresionados de cómo él cayendo tanto y cómo se había dado, no había muerto. Y una de las cosas que él dijo, o esta persona dijo, era de que él había tomado la posición fetal cuando estaba viendo que todo estaba pasando, mientras la gente andaba de arriba para abajo desesperada, y eso lo ayudó a amortiguar ciertos golpes. No sé, no les puedo dar una explicación científica a esa situación, pero suena muy interesante como el triángulo de la vida, por ejemplo, como lo dicen, o cómo las posiciones pueden ayudar mucho a evitar ciertas complicaciones. Muy bien, tenemos los gurús de la administración. ¿Qué es un gurú, jóvenes? Pues dice, es la persona con altos dotes de inteligencia a la cual se le tiene respeto, puesto que se le considera un maestro, un guía. Entonces dicen, el gurú de la administración. Ahorita vamos a ver quiénes son esas personas que han dado un aporte muy alto a la ciencia o a la teoría de cualquier área, y a eso le llamamos nosotros gurú. Entonces, a lo largo de los años se ha conocido a varios gurúes que les han dado a los investigadores e interesados en administración la tarea de aplicar esos conocimientos que han desarrollado e innovarlos conforme el mundo avanza. Uno de ellos es Frederick Taylor, que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Si ustedes recuerdan en la parte inicial, cuando vimos todas las escuelas de pensamiento que se tienen de la administración, vamos a ver solo los top, ¿verdad, jóvenes? Los que más aportes han dado. Sin embargo, hay mucha gente que ha aportado al tema administrativo. Entonces, es un ingeniero norteamericano que ideó la Organización Científica del Trabajo y pues publicó varios libros, ¿verdad? Principalmente el Principios y Métodos de Gestión Científica. O sea que Taylor le dio esa parte científica y a partir de ahí es donde ya la administración se vio con otros ojos. Tenemos también a Fayol, ya vimos los 14 principios de Fayol que teníamos, ¿verdad? Y conocido por sus aportes en el terreno del pensamiento administrativo, expuso sus ideas en la obra Administración Industrial y General. Entonces, a principios del siglo 2019, ya Taylor
Fayol, perdón, pues estoy hablando de Taylor todavía. No, ya Fayol pues ya le había dado ese carácter o esas teorías necesarias para que la administración, y de hecho muchos de esos temas todavía se están utilizando en la actualidad. Tenemos a Stanley Becker, ¿verdad? Él recibió el Premio Nobel de Economía por ampliar el dominio de análisis microeconómico a un mayor rango de comportamiento humano fuera del mercado, destacado representante del liberalismo económico. Miren, los premios Nobel los dan, de hecho creo que actualmente en el mundo es uno de los pocos premios que sí son objetivos. En algunos casos uno se sorprende, ¿verdad? Pero yo sí considero que son bastante objetivos en darlos. Entonces, cuando alguien descubre algo que es diferente a lo común y lo puede demostrar, ahí ya tiene una posibilidad de poder ganar el Nobel. Y eso es parte en donde la investigación juega un papel muy importante. Entonces, acá miren, si se pueden dar cuenta del análisis microeconómico, ustedes ya saben qué es microeconomía, ya recibieron el curso de economía, ya están muy bien preparados. Entonces, pero el problema que tenemos con la economía es que generalmente las personas están, o todo se evalúa bajo el famoso ceteris paribus, ¿verdad, jóvenes? Todo tiene que permanecer constante cuando la vida en realidad es muy dinámica. Entonces, Becker hizo eso, indicar de que la microeconomía no se debe de ver, digamos, tan amplio, sino que hay rangos de comportamientos humanos que influyen dentro de ese tema. Tenemos a Urwick, fue un consultor de negocios, uno de los pensadores más influyentes del Reino Unido, reconocido por la integración de las ideas de los primeros teorizantes, ¿verdad? O sea, él vino y ya utilizó lo que Fayol planteaba y ya lo incluyó al tema de lo que son los negocios. No sé si ustedes han escuchado, ya hay diferencias entre lo que es un negocio, entre lo que es un emprendimiento, entre lo que es un proyecto, pero el tema como tal de negocio fue Urwick el que lo planteó. Perdón, jóvenes, pero sí estará hablando. Afecta la garganta. Entonces tenemos acá, por último, a Ferdinand Drucker. Esta persona pues se enfocó más en temas del management, que ya es algo muy moderno, ¿no? Si se pueden dar cuenta, fue un prolífico escritor, autor de más de 35 libros y sus ideas fueron decisivas en la creación de la corporación moderna. O sea, todo lo que le debemos actualmente en los temas administrativos, que son pensamientos muy avanzados en cómo administrar, pues Drucker empezó a verlo de esa forma, ¿verdad? Muy bien, entonces eso es básicamente, jóvenes, lo que teníamos para la clase del día de hoy. No sé si hay alguna duda antes de detener la grabación. ¿No? Ok. Vamos a detener entonces. Ahí estaríamos, jóvenes. Ya estas diapositivas, como les digo, voy a crear hoy Classroom. Si todavía no me han habilitado la plataforma, se las voy a subir por Classroom. Y también el programa para que ustedes lo tengan ahí disponible. Si no hay dudas, jóvenes, eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos el día jueves. Jueves a las 6:30 tenemos la clase. Y el viernes también a las 6:30. Si no hay dudas, nos estamos viendo. Pasen buen día. Gusto saludarlos.